En este video discutiremos algunos conceptos complementarios de amplificadores operacionales, especialmente los circuitos contenidos en la guía de laboratorio número 2. Comenzaremos discutiendo algunas de las características no ideales de los amplificadores operacionales, específicamente la tensión de offset de entrada y las corrientes de polarización de entrada. En la figura se muestra, digamos, la colocación de un potenciómetro entre dos pines que ya pues, los fabricantes han habilitado para ese propósito, y también cuyo valor depende pues, del operacional específico. Por ejemplo, para el LM741, los fabricantes recomiendan un potenciómetro de 10K, colocado pues entre los pines eh, dedicados para ese propósito y la alimentación negativa. En esta figura se muestra un modelo, digamos, del amplificador operacional basado en parte en el modelo ideal que aparece en el interior junto con una fuente de tensión y dos fuentes de corriente que representan el comportamiento no ideal del operacional. Esta es la tensión de offset y estas son las corrientes de entrada de polarización. Entonces, el operacional práctico tiene sus límites en este triángulo azul. Estos serían los pines realmente físicos de las entradas y la salida del amplificador operacional. En este caso, pues estamos con un amplificador similar, inversor, similar al usado en el laboratorio 2, ¿ya? Incluyendo la resistencia de compensación de corrientes de polarización de entrada, ¿no? Si ya basados en la slide anterior, pues el símbolo del operacional incluye pues tanto el comportamiento ideal como las fuentes, digamos, de error eh, que se representan en el interior de la operacional como fuentes de tensión y de corriente. Entonces, en un circuito pues, del mundo real, una forma de cancelar una de esas fuentes de error, en este caso la tensión de offset, es conectar una tensión de offset de magnitud igual pero polaridad opuesta a la tensión interna del operacional, pues ya que la tensión de offset interna va a aparecer en serie con este terminal de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros queremos contrarrestarla, colocamos una fuente de igual magnitud y de polaridad opuesta, ¿no? De tal manera que cuando la entrada es cero, la salida también es cero, ¿no? Obviamente, en un circuito físico no es tan sencillo generar una fuente de tensión de un valor determinado, ¿no? Y el circuito es más bien un poco complicado, ¿no? Una forma de generar una fuente de tensión, pero que no contribuya con la circulación de corrientes, es esta red de tres resistencias, bueno, dos resistencias y un potenciómetro, y el cursor del potenciómetro, vean, se conecta por medio de una resistencia de valor relativamente alto, ¿no? De manera pues que nos va a colocar aquí un nivel de tensión, pero no va a inducir circulación de corriente significativa, ¿no? Para hacernos una idea de los niveles físicos o de sí, de los niveles de esta fuente de error,
aquí vemos en esta tabla las características eléctricas del 741. El valor típico de la tensión de offset eh, es de 1 milivoltio, ¿no? Y el valor máximo, dependiendo de las condiciones, puede ser de 5 o 6 milivoltios. Para otra familia de operacionales, en este caso, digamos, LF156 o el LF356, que es el que nosotros usamos en el laboratorio. Las características, digamos, son, digamos, en términos de las corrientes de polarización, pues más cerca del valor ideal, y también en términos de la impedancia de entrada, que en este caso es muy alta, 10 a la 12 ohmios, ¿no? Y las corrientes de polarización de entrada son del orden de los picoamperios, ¿no? ¿Ya? En comparación con el 741, en donde esas corrientes están en el orden de los nanoamperios. Otro tema que vamos a evaluar en el laboratorio 2, ¿no?, es la respuesta en frecuencia. En esta slide y en este gráfico se muestra, digamos, el comportamiento de respuesta en frecuencia de la ganancia de lazo abierto del operacional. Es decir, este es el comportamiento cuando no le colocamos ninguna red de retroalimentación, ¿no? Entonces vemos que la ganancia es de unos 106 dB, pero para frecuencias muy bajas, ¿no? Vemos que ya para, eh, digamos, unos 4 Hz, que sería esta FB, la ganancia comienza a disminuir, ¿no? Y disminuye a una razón de 20 decibelios por cada década de aumento en la frecuencia, ¿no? De tal manera, pues, que en este punto, en el que la frecuencia es 1 MHz, la ganancia es 0 dB. Es decir, valor absoluto, esto 0 dB es ganancia unitaria, ¿no? Entonces, Ft es 1 MHz, ¿no? Digamos, esta frecuencia recibe varios nombres, ¿no? Frecuencia de transición o también producto, ganancia por ancho de banda, ¿no? Identificando el ancho de banda como esta frecuencia f sub b, que es de 4 Hz aproximadamente, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la ganancia en DC, que es 106 decibelios, ¿verdad? Vamos a estudiar en electrónica 3 que corresponde a un valor absoluto de 243.000. ¿Ya? El producto de esta ganancia por FB, que es de aproximadamente 4 Hz, realmente es un poco mayor, ¿verdad? Entonces, FT es el producto de la ganancia por el ancho de banda y nos da 10 a la 6, ¿verdad? De ahí podemos intuir que realmente FB es un poco mayor. Los fabricantes no garantizan valores para la ganancia o para FB, pero se centran en FT, ¿verdad? Ya. La, el comportamiento en frecuencia del operacional, eh, el comportamiento de frecuencia en lazo abierto lo podemos expresar en términos de la frecuencia S, ¿verdad? Como la ganancia, digamos,
en baja frecuencia entre este denominador que representa el comportamiento en frecuencia, ¿no? Y omega sub b es, digamos, en este caso, pues en radianes, ¿verdad? El equivalente de la frecuencia tope del ancho de banda en baja frecuencia del amplificador operacional, ¿verdad? Eh, si expresamos esto en radianes, ¿verdad? Entonces, esto sería sub b. Y esto en decibelios es 20 logaritmo de la magnitud de A sub 0, ¿verdad? Entonces el operacional mantiene esa ganancia A sub 0 pues hasta omega sub b. Y a partir de omega sub b, ya habíamos dicho que esto disminuye a razón de 20 decibelios por década, hasta que al llegar a omega sub t, la ganancia es 0 decibelios, ¿verdad? Si reescribimos todo, digamos haciendo S igual a J omega, ¿verdad? Entonces vean ahora la función de transferencia del amplificador operacional, la escribimos en términos de J omega, ¿no? ¿Ya? Y para frecuencias mucho mayores que omega sub b, podemos despreciar este término unitario, de manera pues que vean, se puede simplificar la expresión para la ganancia como función de la frecuencia. Y en el numerador aparece A sub 0 por omega sub b, y en el denominador nos queda J omega, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para frecuencias mucho mayores que omega sub b, pues hacemos esa simplificación. Además, la magnitud, recuerden que la expresión original es compleja, ¿verdad? Entonces, la magnitud, vean, la podemos expresar como A sub 0 por omega sub b entre omega, ¿no? ¿Ya? Y esto sirve para clarificar, digamos, de dónde aparece el término omega sub t. Si la magnitud de la función de transferencia, que habíamos dicho, pues que si estamos en términos de omega, ¿verdad? Ya hemos dicho, pues que en omega sub t, aquí estamos, ¿verdad? En omega sub t, pues la ganancia es unitaria o 0 decibelios, ¿verdad? Entonces, la magnitud es unitaria, entonces eso significa que en ese punto omega es igual a omega sub t, ¿verdad? Y de ahí podemos despejar a omega sub t como eh, el producto pues, de la ganancia en DC por omega sub b. ¿Ya? También podemos reescribir la función de transferencia usando pues esa equivalencia, es decir, ya que A sub 0 por omega sub b es omega sub t, lo podemos escribir así, ¿verdad? Y también, últimamente, ¿verdad? Omega sub t entre omega es igual a f sub t entre f, ¿verdad? La respuesta en frecuencia de amplificadores de lazo cerrado, en este caso, pues esto lo estamos aplicando a un amplificador eh, inversor, ¿verdad? Esto es R1 y esto es R2, ¿verdad? Entonces, si nosotros
tomamos en cuenta pues que el operacional internamente tiene una ganancia A, ¿ya? Que ya explicamos que en función de la frecuencia, ¿verdad? Pero originalmente pues consideramos que es A, ¿verdad? Entonces realmente, aunque aquí tengamos 0 voltios, lo que tenemos acá es menos B sub 0 entre A, ¿ya? Debido a que si la ganancia fuera infinita, pues la, la tensión en la entrada inversora sería 0, pero como la ganancia A es finita, pues hay una pequeña tensión ahí, ¿verdad? En la medida en que esa ganancia es muy grande, pues esa tensión va a ser tan pequeña que en la práctica se hace difícil de medir, ¿no? Nosotros podemos, digamos, analizar el circuito del amplificador inversor y eh, arribar pues a esta expresión si tomamos en cuenta pues esa ganancia finita, pues ya que digamos, A va a aparecer pues en esta corriente, ¿ya? Eh, A va a aparecer bueno, esta corriente sería igual, porque siempre vamos a seguir despreciando las corrientes de entrada del operacional en este modelo. Y en una segunda aproximación, vean, cuando eh, desarmamos el contenido de A en A sub 0, su valor en DC, y digamos, aquí aparece pues el término eh, eh, que representa la respuesta en frecuencia y que usualmente lo vemos en el denominador, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos queda esa forma de expresión, ¿verdad? Y lo podemos reescribir en primer lugar despreciando esto, ¿verdad? Porque A sub 0 es grande, ¿verdad? Entonces casi que lo podemos despreciar y llegamos a esta forma simplificada solo para, digamos, tratar de, digamos, visualizar eh, cómo cambia la respuesta en frecuencia ahora que, digamos, ya consideramos la ganancia interna del operacional, que no es ideal. Entonces, vamos a tratar de ilustrarlo acá, pero usando colorcitos, ¿verdad? Vean, bueno, que esta cosa no colabora. Vamos a ver, ahí está, ahora sí, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho pues que esto es omega sub t, esto es omega sub b. Entonces cuando nosotros utilizamos el operacional, en este caso dentro de un amplificador inversor con ganancia R1 entre R2, nosotros podemos ver que el efecto pues digamos de usar retroalimentación es que la frecuencia en la que la ganancia de esta configuración amplificadora con retroalimentación, es decir, la frecuencia en la cual la ganancia cae 3 decibelios es omega t entre 1 más R2 entre R1. Y eso lo podemos ilustrar acá, ¿ya? Entonces vean, la frecuencia de menos 3 decibelios es omega t entre 1 más R2 entre R1, ¿ya? Para el amplificador no inversor ocurre otro tanto igual, ¿ya? Nosotros, si hacemos el análisis, ¿verdad? Aquí está BI y aquí está el operacional, ¿verdad?
Entonces, digamos, el operacional tiene la ganancia A, que aparece en esta expresión, y esa expresión se ha obtenido, digamos, tomando en cuenta que la diferencia de tensión entre las dos entradas es, eh, es tal, ¿verdad? Lo que la diferencia entre las dos entradas es BO entre A, de manera que yo en este nodo lo que tengo es BI menos BO entre A, y esa tensión es la que impulsa esta corriente, ¿verdad? Que en R1 y en R2, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, se puede demostrar pues que con, al hacer el análisis pues llegamos a esta expresión para el amplificador no inversor. Vean, la diferencia es que ahora en el numerador aparece 1 más R2 entre R1, que es la ganancia ideal del amplificador no inversor, ¿no? Y luego, con las mismas consideraciones, ¿no? Podemos hacer el desglose de A. Recuérdense que A es A sub 0 entre 1 más S entre omega sub B. Es decir, y bueno, y eso se puede manipular más, ¿verdad? Y entonces, si sustituimos A y luego hacemos, digamos, en la expresión resultante, pues despreciamos el término en el que aparece A sub 0, vamos a llegar pues a lo que aparece acá. Esta es una aproximación, de manera que aquí, digamos, nos concentramos en el comportamiento en frecuencia digamos, del amplificador no inversor en este caso, ¿no? Y de nuevo lo que vemos es que eh, eh, la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿verdad? Es omega t entre 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Esto lo que quiere decir, pues de nuevo, al igual que en el caso anterior, ¿verdad? Que el, el efecto de usar retroalimentación, ¿verdad? Es que eh, cuando usamos retroalimentación, la frecuencia de menos 3 decibelios, aquí no le vamos a poner el signo por el menos por cuestión de espacio, ¿verdad? Eh, Queda determinada tanto por omega t, como se muestra aquí, ¿verdad? Como por la red de retroalimentación que determina la ganancia, ¿ya? En este caso, pues 1 más R2 entre R1 es la ganancia, ¿ya? Entonces esto quiere decir pues que si le ponemos números a esto, vamos a ver que a medida que hacemos más grande la ganancia, por ejemplo, si nos vamos para acá, ¿verdad? Vamos a darle otro colorcito a esto. Si ocupáramos una ganancia más grande, que en este caso la vamos a trazar en verde, ¿verdad? Entonces, vean, la omega de 3 decibelios sería más baja, ¿no? Y eso es digamos, una constante pues, en los circuitos del mundo real, ¿verdad? A mayor ganancia, menos ancho de banda. Aquí tenemos, digamos, una evaluación de valores numéricos para ganancias de configuraciones. Esta parte corresponde a no inversores, ¿verdad? Es decir, entonces podemos ver cómo a medida que la ganancia eh, baja
desde 1000 hasta 1, ¿verdad? Este sería el seguidor. Aquí está el valor de R2 entre R1, puesto que la ganancia es 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Entonces la ganancia es 1 más esta relación. La frecuencia de 3 decibelios eh, comienza a aumentar en la medida que la ganancia comienza a disminuir, ¿verdad? Y para el amplificador inversor, otro tanto igual, ¿verdad? Con la diferencia numérica notable, ¿verdad? De que, digamos, que para el inversor la ganancia es menos R2 entre R1, ¿ya? Y para el no inversor, la ganancia es 1 más R2 entre R1. Entonces, digamos, para el no inversor la relación es directa entre ganancia y frecuencia, ¿no? Y para el inversor, pues hay un 1, es decir, de más, ¿verdad? Hay un 1, ¿verdad? Puesto que esta columna se calcula como Ft entre 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Entonces vemos que en el caso del amplificador no inversor, pues el denominador es directamente la ganancia, ¿no? Y en el caso del inversor, pues es la ganancia más 1, la magnitud de la ganancia más 1. Bueno, en este slide se muestran los trazos de respuesta en frecuencia eh, para el amplificador no inversor en la figura A con una ganancia de 10 y en la figura B para el amplificador inversor con una magnitud de ganancia de 10. Entonces, Ft, perdón, la F de menos 3 decibelios, ¿ya? Eh, digamos, en ambos casos se aplica la misma ecuación, solo que la ecuación tiene un significado distinto. Aquí es Ft entre 1 más R2 entre R1, ¿verdad? Y esto es 10 a la 6 entre 10 y esto nos da 10 a la 5 Hz, ¿verdad? Es decir, esto, digamos, facilita en el caso del amplificador, digamos, no inversor, que lo ilustramos acá en la carrera, ¿verdad? Ahí está el amplificador no inversor, ¿verdad? Eh, con valores de resistencia para una ganancia de 10, ¿verdad? En el caso del amplificador inversor, la expresión para la frecuencia de menos 3 decibelios sigue siendo la misma, es esta. Pero, digamos, en este caso, en el amplificador inversor, la magnitud de la ganancia es R2 entre R1. Hay un 1 de diferencia, ¿no? Y eso marca, pues, digamos, la diferencia en el resultado, pues, de la frecuencia de menos 3 decibelios que se observa acá. La frecuencia de menos 3 decibelios en este caso es 90.9, ¿no? Vamos a escribirla por acá, ¿verdad? Es 10 a la 6, que es Ft, entre 11, ¿verdad? Que es 1 más R2 entre R1. Y esto nos da 90.9 kHz, ¿verdad? En este caso, pues del amplificador inversor, ¿verdad? En el cual, pues la relación entre las dos resistencias me permite calcular directamente la ganancia, ¿verdad? Muy bien. Ahí en esta slide, vean, se
plantea en términos generales eh, la influencia de la ganancia finita del operacional, eh, que lo que provoca es pues que la tensión de los dos pines de entrada no es exactamente igual, ¿verdad? Vean que en la entrada no inversora está a tierra, 0 voltios, y la entrada inversora, digamos, está esta tensión arriba de 0 voltios, ¿verdad? Es decir, menos la salida entre la ganancia finita del operacional. De manera que la corriente que circula en R1, vean, es BI menos esta tensión, nos da BI más BO entre A entre R1. Y es la misma corriente que circula acá, ¿verdad? Es decir, llamémosle I. Entonces, la tensión de salida es la tensión en este nodo, que es menos BO entre A, menos la caída en R2, ¿verdad? Que viene dada por esta misma corriente, ¿verdad? BI más BO entre A entre R1 por R2, ¿verdad? Y bueno, de ahí podemos ver pues que al agrupar a este lado, bueno, aquí comenzamos a agrupar para los términos que llevan BO, pero se nos ha quedado este acá. Aquí terminamos ya, completamos ese agrupamiento, ¿verdad? Y de este lado quedan los términos que llevan a BI. Entonces vean, prácticamente ya está escrita la relación BO entre BI. Sería menos R2 entre R1 dividido entre todo esto. Y aquí está el 1 entre A que veíamos en la expresión, ¿verdad? En la expresión ya sacada, como diríamos, en lenguaje coloquial salvadoreño, ¿verdad? Para el amplificador no inversor es otro tanto igual, ¿no? La, Vean que la tensión en este nodo está BO entre A voltios abajo de la tensión que aplicamos a la entrada no inversora, ¿verdad? Y esta tensión es la que impulsa esta corriente, a la que le vamos a llamar I, que circula en R1 y que es la misma que circula en R2, porque lo que sí mantenemos, digamos, invariable es la regla 2, ¿verdad? Ya. En este caso la regla 1 se ha modificado levemente, ¿verdad? Pero esta tensión es bien pequeña, ¿no? Ya, ya. Entonces aquí podemos ver pues que, digamos, eh, la tensión de salida, BO, es la suma de las caídas en R1 y R2 debido a esta corriente que es impulsada por esta tensión, ¿verdad? En la corriente es BI menos BO entre A entre R1 por R1 más R2, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos comenzar a manipularla, ¿verdad? Esta R1 si pasa para acá nos queda esto. Y luego, digamos, todo lo que lleva BO queda de este lado y todo lo que lleva BI queda de acá y ya nos queda la expresión, ¿verdad? BO entre BI es, esto término pasa para acá, 1 más R2 entre R1, entre 1 más 1 entre A. Ahora, este A lleva, todavía hay que desarmarlo para digamos, hacer explícito el comportamiento en frecuencia, ¿verdad? Pero aquí, digamos, en trazos generales se ve de dónde salen esas expresiones. Aquí, digamos, probamos un amplificador no inversor en el límite de su ancho de banda. Vean que la amplitud es de 100 milivoltios, ¿verdad? A 90K. Ya habíamos mostrado, pues, en los ejemplos, ¿verdad? Que digamos, la frecuencia de 3 decibelios era aproximadamente 90.9 kilohertz, ¿no? Lo que ocurre es que cuando ya trabajamos en el laboratorio y también en el T-Spice, podemos ver que, digamos, ese comportamiento que hemos descrito analíticamente no es la única restricción que se aplica a los operacionales, ¿no? Entonces podemos ver pues que en este caso
Vean, le estamos aplicando una amplitud a la entrada de 100 milivoltios, ¿verdad? Y la salida, bueno, está un poquito abajo de 700 milivoltios, ¿verdad? Que sería, puesto que ya es la frecuencia de menos 3 decibelios, ¿verdad? Esta entrada por la ganancia, pero menos 3 decibelios nos daría como 700 milivoltios. Entonces vean que aquí ya el efecto pues ya se empezó a hacer sentir, ¿verdad? Si nosotros, digamos, nos entusiasmamos y decimos, entonces vamos a aumentar la amplitud de la entrada y le vamos a aplicar una señal con una amplitud de 1 voltio, siempre al amplificador no inversor de ganancia 10, ¿verdad? Porque uno más la relación entre estas dos resistencias, ¿verdad? Esta es R2 y esta es R1, la ganancia nominal, ¿verdad? Es uno más R2 entre R1, ¿ya? Pero digamos, ver el comportamiento, ¿verdad? Eh, pues realmente lo que tendría que hacer, digamos, precisamente, eh, aquí lo estamos probando en 100 kilohertz, ¿no? ¿Ya? Que es un poco arriba de su límite, ¿no? Una señal de 100 kilohertz tiene un periodo de 10 microsegundos. Entonces esto quiere decir que la señal, digamos, tiene eh, la mitad de 5 microsegundos para cubrir esta excursión de 10 voltios y para bajar, ¿verdad? O si queremos ver el trazo completo, ¿verdad? Tiene eh, 5 microsegundos para variar entre 10 y menos 10 voltios, ¿verdad? ¿Ya? O para hacer el recorrido, pues al revés, ¿verdad? Ir desde menos 10 voltios hasta más 10 voltios. Para eso tiene unos 5 microsegundos, ¿verdad? ¿Ya? Pero los operacionales tienen un límite de velocidad que se conoce como slew rate y nos dice que la salida, la variación máxima de la salida, en el caso del 741, ¿verdad? O sea, esto es para el 741. El 741, lo más que puede cambiar es medio voltio por cada microsegundo, ¿verdad? Ya. Entonces, eso nos va a dar nos va a alertar para entender las cosas que encontramos en el experimento práctico, ¿verdad? Entonces, vean que cuando nosotros hacemos eso, si incrementamos la amplitud de la entrada hasta 1 volt, pues, estoy leyendo lo que yo mismo escribí para que lo entendiéramos mejor, ¿verdad? Eh, es evidente que el ancho de 100 kHz es cuestionable, ¿verdad? Porque la salida, vean, tendría que variar eh, aproximadamente, ¿verdad? Entre desde menos 10 hasta más 10 voltios, ¿verdad? Pero el operacional no puede completar ese recorrido de tensión en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, en 5 microsegundos, el delta V es de aproximadamente 1.5 voltios, ¿verdad? Eso lo podemos ver, ¿verdad? El delta V es aproximadamente 1.5 voltios, ¿verdad? Cuando el delta T es de 5 microsegundos, ¿verdad? Entonces, eh, se ve pues que el operacional no puede completar las excursiones de tensión y eso se debe pues a las limitaciones, digamos, que existen internamente pues eh, adentro del circuito con el cual se construye el amplificador operacional. Específicamente que hay que cargar y descargar un condensador para que la salida pues pueda cambiar, ¿verdad? Y bueno, esto significaría, digamos, eh, problemas, ¿verdad? Digamos, quiere decir que este operacional no es apto para hacer esas tareas, debido pues a esta, digamos, a, a este
digamos, límite, ¿verdad? Es la rapidez máxima, ¿verdad? A la que puede cambiar la salida de tensión en el operacional. Entonces, usualmente esto nos lleva a que cuando trabajamos con operacionales que son limitados en términos del slew rate, tenemos que llegar a un compromiso. Es decir, si queremos eh, trabajar a frecuencias altas, tenemos que reducir la amplitud, ¿verdad? Aquí podemos ver, digamos, cómo, puesto que estamos definiendo esto para una señal sinusoidal, ¿verdad? La derivada, pues, de A por el seno de omega t es omega por A por el coseno de omega t, ¿verdad? Y el valor máximo, pues, sería omega por A. Y ese es el slew rate, ¿ya? Omega por A, ¿ya? Entonces, la amplitud máxima, vean, es el slew rate entre omega, ¿no? ¿Ya? Para un 741 a 100 kHz, con un slew rate de 0.5 voltios por microsegundo, ¿verdad? Eh, vean, la amplitud máxima sería de 0.79 voltios, ¿verdad? Todo esto significa que aun cuando lo probamos aplicándole 100 milivoltios a la entrada, ya el operacional estaba en su límite, porque él a esa frecuencia, este, la amplitud máxima tendría este valor, ¿verdad? Bueno, si nosotros necesitamos, eh, digamos, que tanto la frecuencia como la amplitud, pues, sean de una cierta magnitud, podemos usar operacionales más rápidos, ¿verdad? Como el LF356, que tiene un slew rate de 12 voltios por microsegundo. Y si lo comparamos con 0.5 voltios por microsegundo, que es el slew rate del 741, pues este operacional es 24 veces más rápido, ¿verdad? ¿Ya? Y además FT, el producto de ganancia por ancho de banda, vean, FT es de 5 MHz. Entonces, pero ya hemos visto que este valor hay que interpretarlo con reserva. Aquí tenemos, digamos, hemos capturado la pantalla pues, del, de este circuito integrado, el LF356, ¿verdad? Que según dice el fabricante, pues todavía se hace, ¿ya? Entonces ahí están los datos más interesantes, ¿verdad? Vean que el offset máximo es inclusive peor que el del 741, o sea que en términos de offset no es tan bueno, ¿no? Pero en términos de slew rate es buenísimo, ¿verdad? ¿No? Eh, pero hay que ver esto, lo del offset con más cuidado, porque este es el máximo, ¿no? Entonces el valor típico es parecido al del 741. Aquí tenemos, digamos, la característica de respuesta en frecuencia para esta familia de operacionales, ¿no? ¿Ya? Propiamente el que nosotros estamos utilizando es este trazo que está en medio, ¿verdad? Vean que el valor de la ganancia en DC de lazo abierto es más o menos el mismo que el del 741. ¿Ya? El ancho de banda en baja frecuencia sí es un poco mayor, ¿ya? Y la FT, aquí están los 5 MHz, ¿verdad? Con algo de imaginación podemos leer que ahí hay 5 MHz. Además, hay otro operacional que es famoso, ¿verdad? En los textos clásicos como The Art of Electronics, y este es el LF411, ¿no? Pues, vean, permite alimentaciones entre más 18 y menos 18 voltios. Aquí al menos casi no se lee. El FT, pues, no es tan bueno como el del 356, pero ya es algo, ¿verdad? Pero el slew rate es mejor, ¿verdad? 13 voltios por microsegundo. Y el offset es mejor, ¿verdad? 2 milivoltios, ¿no? Hay que ver si este es el típico o es el máximo, ¿verdad? Dice que es el máximo, o sea que es mejor, ¿verdad? Ya por eso es que les gusta a los autores de The Art of Electronics, ¿verdad? Bueno, otro circuito que aparece en nuestro laboratorio 2 es el sumador inversor, ¿verdad? El sumador inversor, digamos, lo que va a hacer
lo que nos va a producir a la salida es la suma ponderada de las entradas que le apliquemos. Una aplicación típica es digamos, hacer digamos, esta transformación de esta señal. Vean que le aplicamos a la entrada una señal que tiene excursiones entre, vamos a ver, más 10 voltios, ¿verdad? Porque es amplitud 10 y menos 10 voltios, ¿verdad? Pero este circuito se va a conectar a la entrada de un circuito que no admite, digamos, que solo permite señales positivas. Es decir, que nosotros acá vamos a tener, o deseamos tener, una señal que siempre va a ser alterna. Bueno, que yo le he dibujado un poco mal. Vamos a borrarla para que quede más decente, ¿verdad? Eh, ahí está, la vamos a... Siempre sigue siendo alterna. Bueno, se me degeneró un poco, pero ahí. Pero queremos que oscile entre 0 y algún valor de tensión. Digamos, en este caso 5 voltios, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una aplicación clásica del sumador inversor en circuitos de instrumentación, ¿no? Entonces, básicamente, vean que la señal original tiene una excursión total de 20 voltios, ¿verdad? Y la señal a la salida va a tener una excursión total de 5 voltios, que es un cuarto de esta, ¿no? Esto se consigue, digamos, con la relación de estas dos resistencias que me dan la ganancia para la entrada sinusoidal. Vean, es una relación de un cuarto, que es que la ganancia va a ser de un cuarto, ¿verdad? Pero además hay un desplazamiento. Vean, el, el offset de esta señal es 0 voltios. En cambio, el offset de esta señal es 2.5 voltios. Y eso lo conseguimos, vean, con este valor de C, puesto que es un amplificador inversor. Es decir, la ganancia que le da a las entradas es inversora. Entonces, vean, lleva signo negativo, menos 2.5 voltios, ¿verdad? Con una ganancia unitaria, ¿no? Ya vamos a usar otro colorcito, ¿verdad? Vean, entonces vemos que la relación entre R3 y R2 me da una ganancia unitaria, ¿verdad? Y eso es más o menos como trabaja este circuito. Ahí está, ¿verdad? B-in y B-out, ¿verdad? B-in, vean, tiene excursiones de, de punta a punta, son 20 voltios. Y el offset, 0 voltios, ¿verdad? Y la salida tiene excursiones de 5 voltios de punta a punta. Y el offset, vean, la señal alterna oscila alrededor de 2.5 voltios, ¿verdad? Entonces, digamos, eso explica conceptualmente cómo funciona este circuito. Aquí, digamos, lo hemos ilustrado con dibujitos más, eh, la intención era que quedaran más decentes, pero igual siempre quedaron algo torcidos, ¿verdad? Aquí podemos ver, pues, que la entrada oscila entre menos 10 y más 10 voltios. Aquí la otra entrada tiene menos 2.5 voltios. Esta R1 y R3 me da una ganancia de un cuarto, ¿verdad? Lo cual, digamos, es para que las excursiones totales a la salida sean un cuarto de estas excursiones. Y la relación entre R3 y R2 es unitaria.
pero le vamos a cambiar el signo, ¿verdad? Digamos, aquí hay menos 2.5 voltios, vean, y el offset, la componente de salida es 2.5 voltios. De manera que podemos escribir la salida como menos un cuarto de Bin menos Bref, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Y ahí está, ¿verdad? Aquí podemos desglosar todas las señales, ¿no? Vean, hay una entrada constante de 2.5 voltios, hay una señal de entrada con excursiones desde menos 10 hasta más 10 voltios, y la salida es alterna, pero tiene una, digamos, un offset de 2.5 voltios, de manera que se mantiene positiva todo el tiempo con excursiones de punta a punta de 5 voltios, ¿verdad? Aquí ilustramos, aquí lo vemos ya más decente, hemos capturado las formas de onda, ¿verdad? Aquí está la forma de onda en este punto y esta es la forma de onda de la salida. Esta señal ya sería adecuada para conectársela a un convertidor analógico digital que tenga un rango de 5 voltios. Esto usualmente significa que el voltaje de referencia del convertidor, en este caso, ¿verdad? Sería 5 voltios. Esto no quiere decir que siempre va a ser así, ¿verdad? Pero en este caso, si nosotros hemos preparado la señal para que tenga este rango debe coincidir con el rango útil del convertidor analógico digital para poder, digamos, aprovechar todo el rango del convertidor. Otro circuito interesante es el comparador. Pues esto ustedes lo tienen que haber probado en el laboratorio, ¿verdad? Ya sea en el presencial o en el virtual. Y nosotros el comparador básico lo podemos hacer con un operacional, digamos, pero el operacional en este caso, vean que no tiene retroalimentación. ¿Ya? Entonces, cuando un operacional opera en lazo abierto, todo el tiempo tiene la ganancia que se muestra aquí, ¿verdad? Que es del orden de 200.000, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, eh, bastará una pequeña diferencia de tensión entre los dos terminales de entrada del operacional, entre estos dos, para que la salida se vaya, ya sea cerca de más 15 o cerca de menos 15 voltios. Ustedes pueden, hacer números, ¿verdad? Y pueden ver que con esta ganancia y estos valores de saturación, que son iguales a los valores de alimentación, bastarían unos, eh, pues, una tensión tan pequeña como unos 60 microvoltios, ¿verdad? Va a depender de realmente hasta dónde llega la salida, ¿verdad? Pero en el orden de 60 microvoltios de diferencia bastarían para que la salida se vaya a más 15 o a menos 15. Dependiendo de la polaridad, pues va a agarrar para un lado o para otro, ¿verdad? Entonces estos circuitos se les llama biestables porque van a tender a estar cerca de el valor positivo de alimentación o cerca del valor negativo. Usualmente, digamos, el comparador se conecta de tal forma que compara la tensión que le aplicamos a la entrada, que es variable, ¿verdad? Con una tensión fija a la que le llamamos tensión de referencia, ¿no? Entonces, si esta tensión es menor que la tensión de referencia, que en este caso la estamos haciendo de 5 voltios, ¿verdad? Ya es un valor bastante, digamos conveniente. Eh, la salida va a ser positiva. Vean si Bin es menor que Bref. Eh, aquí, ¿verdad? Si Bin es mayor que Bref, perdón, este sería el caso. Vean, la diferencia de tensión es positiva en términos de las polaridades en que se definen las entradas del operacional. Por lo tanto, VA tiende a más veces C, ¿verdad? Ahora, si Bin es menor que Bref, que sería este caso, ¿verdad? Entonces, la salida de tensión tiende a más o menos a menos 15 voltios, pero ya hemos visto pues, que realmente
la salida pues aún en el T-Spice no pasa de 14 o de menos 14 voltios, ¿verdad? Entonces, bueno, una complicación de esta aplicación es que la regla 1 ya no se cumple porque no hay retroalimentación negativa, ¿no? Ya. Si nosotros, vean, en este caso mantenemos la referencia de 5 voltios, ¿verdad? Entonces, este comparador va a estar comparando contra 5 voltios. Y eso, pues, vean, la BIN es esta señal sinusoidal con excursiones entre menos 10 y más 10 voltios. Entonces, cuando pasa por 5 y cuando pasa por 5, es decir, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? La salida cambia, ¿verdad? Ya, la salida va a cambiar, ¿verdad? Entonces, vean, cuando BIN es mayor que Vref, vean, la salida se va para acá. Y cuando BIN es menor que Vref, la salida se va aquí a menos 14 voltios. Y va a estar haciendo eso hasta la eternidad, ¿verdad? Bueno, uno pueden preguntar, ¿y cuál es la aplicación de esto? El comparador, digamos, en principio es un convertidor analógico digital, ¿verdad? Porque la salida solo tiene dos estados, un nivel alto y un nivel bajo, solo que solo tiene un bit, ¿verdad? Pero basado en ese funcionamiento, pues puede ser útil, ¿no? Como controlador. Aquí ilustramos el único defecto que tiene, digamos, este circuito si lo hacemos con un operacional como el 741, ¿no? Eh, Dado que el slew rate del 741 pues, es muy lento, ¿verdad? Entonces vean que el delta B desde 14 hasta menos 14 voltios es de 28 voltios, ¿verdad? Entonces quiere decir que el delta T es 0.5, vean, digamos, cada medio voltio requiere 0.5, un microsegundo por cada medio voltio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces se tarda pues allí una buena cantidad de tiempo. Hay que recordar pues que aquí está, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el slew rate son 0.5 voltios por microsegundo y ahí podemos calcular el delta T. El delta T pues son los 28 voltios entre 0.5, ¿ya? Entonces son varias decenas de microsegundos, ¿verdad? ¿Ya? Podemos, digamos, usar un operacional más rápido, ¿no? Como el 356, que es 24 veces más rápido, ¿no? Y bueno, podemos apreciar, el circuito sigue siendo el mismo, pero digamos, la salida cambia más rápidamente. Vean, aquí podemos ver un zoom de la salida, ¿verdad? Entonces, debido básicamente al slew rates, pues ya no vemos, digamos, esa lentitud con la que cambia la salida en el 741, ¿verdad? Pero aún así, digamos, a lo mejor no es tan conveniente para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Y la explicación, vean, de por qué en un operacional como el 741 y aún el 356, la salida se tarda en cambiar, es que internamente todos los operacionales tienen un condensador que hay que cargar y descargar para que la salida pues aumente o la salida disminuya. Ese condensador, digamos, físicamente es de 30 picofaradios, pero conecta la salida y la entrada de una etapa de ganancia que tiene un valor de ganancia de tensión de aproximadamente 500, de manera que el condensador, debido al efecto Miller, digamos, se comporta como si fuera 500 veces más grande, ¿verdad? Aproximadamente de 15.000 picofaradios, ¿verdad? Entonces eso ya pues, es pesado, ¿verdad? Por esa razón se han, digamos, desarrollado circuitos especializados que no llevan ese condensador, ¿no? Y a eso se le llama comparadores. El clásico era el LM311 o el 111, ¿no? Es una familia de comparadores, ¿verdad? Que ya tienen sus 50 años, ¿verdad? Y algunos especímenes más recientes incluyen pues este que se muestra acá, que está disponible en el T-Spice, el LT1011, ¿verdad?
Nosotros lo mencionamos porque lo pueden usar ustedes en el simulador, pero allá en la escuela, en el laboratorio, lo que tenemos son estos, ¿verdad? De este no tenemos, ¿no? Pero conceptualmente hacen lo mismo, ¿no? Un comparador, a diferencia de un operacional, digamos, además de que no trae ese condensador, la salida es el colector de un transistor, pero ese colector queda abierto, ¿no? Y hay que completar su conexión. Usualmente hay que conectarlo hasta la alimentación positiva. Hay que alarlo. Por eso a esta resistencia se le llama resistencia aladora, ¿verdad? Pull-up resistor, ¿verdad? Y el valor de esa resistencia está en el rango de 1 a 10K, ¿verdad? Con esos valores se comporta bien, ¿verdad? ¿Ya? Además, otra diferencia del comparador, eh, de un circuito comparador dedicado como este, ¿verdad? Es que aunque lo alimentemos con alimentación positiva y negativa, la salida eh, va a variar entre el voltaje al que conectemos esta resistencia, que puede ser VCC, pero puede ser otro, y tierra, porque el transistor, vean, va a tierra internamente, ¿verdad? Ya, el circuito este comparador tiene una referencia de tierra, que es la del circuito en el que lo estamos conectando, de manera pues que esa es otra diferencia notable, ¿no? Entonces, sí, bueno, aquí hay más detalles, esta es una captura de pantalla pues de esta familia de comparadores del fabricante Analog Devices, que es el mismo, digamos, propietario de LT Spice. Y aquí está pues ya el circuito comparador. Es el mismo circuito que nosotros estábamos analizando con el 741 y el 356, pero en este caso con el LT1011, ¿no? Y para propósitos prácticos, pues, aunque tengamos el 311, ¿verdad? Nosotros podemos simular el comportamiento del circuito con este, ¿verdad? Y en este caso, vean, hemos usado una resistencia aladora de 1K. Habíamos dicho pues que está dentro del rango que le gusta a este señor, ¿verdad? Entonces, vean, le aplicamos la misma señal que varía entre 10 y menos 10 voltios, ¿verdad? Y ahora la salida, vean, es unipolar, va desde cero aproximadamente, ¿verdad? No es realmente cero porque aquí hay un transistor, entonces va desde el voltaje de saturación del transistor, que es 0.2 voltios, ¿verdad? Hasta la alimentación VCC, que son 15 voltios, ¿verdad? Ya. Ahora, una aplicación, digamos, útil de este circuito, ¿verdad? Sería, digamos, que los niveles que me produce a la salida sean niveles digitales de alguna familia. Entonces, en lugar de conectarlo a VCC, esta resistencia yo la puedo conectar al valor de tensión nominal de la familia digital con la cual yo me quiero conectar, ¿no? Y en este caso, vean, he definido yo este valor de tensión alto, ¿verdad? De 5 voltios y conecto la resistencia pues a ese valor, ¿verdad? Y ahora la salida va a estar variando entre aproximadamente cero, ¿verdad? Para circuitos TTL 0.2 voltios es cero, ¿verdad? Y este nivel de 5 voltios, ¿verdad? ¿Ya? Y en ese sentido, pues este circuito es una maravilla, ¿no? Aquí está propiamente el LM311. Vamos a ver. Bueno, ahí es, no, digamos, nosotros lo usamos de una manera bastante sencilla. Ahí va, ¿verdad? Todavía eh, vean, todavía está disponible. Pero el T-Spice no lo reconoce, por eso es que usamos el otro, ¿verdad? Entonces, vean, se comporta como un operacional eh, y a la salida está este transistor, ¿verdad? Ya, está este transistor. Bueno, una aplicación que nosotros podemos hacer con comparadores es el Smith Trigger. ¿Ya? Este circuito, digamos,
no tiene retroalimentación negativa. Vean que esta es la entrada no inversora, de manera que la retroalimentación es positiva, ¿ya? Esto significa pues que en circuitos con retroalimentación positiva, igual la salida va a estar variando entre los dos niveles de alimentación, aproximadamente, ¿verdad? Para el 356, ustedes ya seguramente observaron en el laboratorio que la salida no llega hasta VCC o VEE, sino que llega pues hasta 13 voltios y menos 13 voltios, ¿verdad? Entonces el Smith Trigger, vean, va a estar variando entre 13 voltios y menos 13 voltios. Y él va a estar comparando, digamos, el voltaje de esta red divisora de tensión que provee esta tensión de retroalimentación, ¿verdad? Pues esto me da un tercio de la salida. Entonces esto quiere decir que, digamos, el operacional está comparando entre el valor de la entrada y un tercio de la salida, que solo puede estar en uno de dos niveles, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, básicamente, pues igual me convierte una señal sinusoidal en un tren de ondas cuadradas, ¿verdad? En este caso, como estoy utilizando un operacional, pues, digamos, esto me da excursiones positivas y negativas en ese tren de ondas cuadradas. Ese circuito anterior me sirve como base para un oscilador estable, ¿no? Que es un circuito, pues, que en lugar de, digamos, de aplicar yo una señal propiamente dicha con un generador de señal, yo conecto esta red RC a la salida, ¿verdad? Que puesto que, vean, tiene retroalimentación positiva, la salida solo pues puede estar en, digamos, vamos a aproximar que está en VCC o en menos VCC, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que este condensador, cuando la salida está en el nivel alto, es decir, acá, se va a estar cargando rumbo a ese nivel de tensión, ¿verdad? Y cuando la salida pasa al nivel bajo, el condensador se va a estar descargando por medio de R1 hacia este nivel de tensión, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el nivel de tensión del condensador alcanza, digamos, este voltaje, pues que en este caso en particular es un tercio de la salida, cada vez que sean iguales va a cambiar de estado, ¿verdad? Y así es como se produce este oscilador de ondas cuadradas que se le llama pues circuito estable, ¿verdad? ¿Ya? Este es el generador de ondas cuadradas más sencillo que hay, ¿verdad? Y a pesar de su sencillez, puede hacer cosas que otros osciladores no hacen, ¿no? Inclusive el afamado 555 no puede generar un tren de ondas cuadradas simétrico, ¿verdad? En este caso, la constante de tiempo de carga y de descarga viene dada por el mismo circuito, por lo tanto el circuito pasa el mismo tiempo arriba que abajo, ¿verdad? Y esa es la base de su simetría, ¿no? Los detalles, digamos, de análisis los pueden encontrar en el capítulo 13 del texto de Cedra, ¿verdad? No, eso no lo, digamos, no lo, eh, siendo estrictos, no lo estamos evaluando pues en este laboratorio, sino que solo estamos viendo una aplicación del operacional en un oscilador de este tipo, ¿no? Bueno, aquí tenemos digamos, el tren de ondas cuadradas de salida, ¿verdad? Vean, entre menos 13 y más 13 voltios, ¿verdad? Con alguna imperfección de vez en cuando, pero es no es gran cosa, ¿no? Se me olvidó mencionar en el slide anterior, aquí ya a la hora de grabar ya no puedo regresar. Se me olvidó mencionar pues, que esta simulación hay que correrla durante algunos cientos de milisegundos para que arranque en el Spice. No va a arrancar inmediatamente, pero eso ya lo había mencionado durante la clase, pues, así que supongo que eso no va a dar problemas, ¿no? Em, Finalmente, aquí tenemos un circuito rail to rail, ¿verdad? Que a diferencia de otros operacionales, vean este operacional que es especial, la salida tiene
digamos, la virtud de que puede variar entre los dos extremos de alimentación. Vean, va desde más 15 hasta menos 15, ¿verdad? Esa es la única diferencia, ¿verdad? Bueno, además de otras virtudes que tiene, su rapidez, ¿verdad? Pero eso lo hace más caro, ¿verdad? ¿Ya? Digamos, siendo sinceros, creo que no tenemos rail to rail en el laboratorio, pero en el T-Spice sí tenemos, ¿verdad? Digamos, porque este operacional es del fabricante Linear, que originalmente este fabricante desarrolló el T-Spice, pero luego Analog Devices compró a este fabricante, ¿verdad? Ya. Ah, esta es la aplicación final, ¿verdad? Que a lo mejor vamos a eh, diseñar un laboratorio que se puede hacer rápidamente, ¿verdad? En este tema de los sensores, con unos operacionales que son los que tengo dudas si son rail to rail que tenemos nosotros, que se parecen a este, ¿verdad? Cuando ven 4 de 4, significa que este número operacional trae 4 en un solo chip, ¿ya? Y además esta familia se puede alimentar con una sola eh, polaridad, vean, entre tierra y una alimentación positiva y además con niveles de alimentación bien bajos, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia de este circuito? Bueno, aquí hay un puente, una de cuya resistencia varía con la luz. Entonces, en oscuridad la resistencia es bien grande, ¿no? ¿Ya? De manera pues que eh, este voltaje va a disminuir y cuando hay luz la resistencia tiene un valor bajo y este valor de tensión aumentaría, ¿verdad? Entonces la salida pues vean, en este caso la usamos para encender un LED, pero en la realidad esto puede ir a un microcontrolador, ¿verdad? Para que el microcontrolador, pues, digamos, si hay luz, digamos, el microcontrolador sabe, pues, y toma alguna decisión, o si hay oscuridad, pues, el microcontrolador también toma una decisión, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, hay luz cuando esta resistencia tiene un valor pequeño, ¿verdad? Y vemos que pues si estas resistencias son iguales, ¿verdad? Entonces obviamente pues esta tensión va a ser positiva y la salida es positiva, ¿verdad? Y si hay oscuridad, esta resistencia aumenta y esta tensión se hace negativa, ¿verdad? Este, y esto pues se hace cero, pues el LED se apaga o aquí se lo, digamos, le indicamos, nos conectamos con el micro, ¿verdad? Ya. Además, vean que las familias de los modernos microcontroladores, ¿verdad? Se alimentan con tensiones cada vez más bajas. Entonces, digamos un poco de la gracia de este experimento, que lo podemos hacer en una sesión de esas cortas que hacemos los jueves, ¿verdad? Sería que ustedes queden preparados para conectar cualquier circuito, pero en de sensores, ¿verdad? En este caso, pues, un sensor de luz directamente a un microcontrolador de las familias más modernas que trabajan con tensiones de alimentación bien bajos, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, digamos, de cambiar algunas de los laboratorios que ya están propuestos para que ustedes puedan hacer ¿verdad? Ya inclusive esta es una resistencia que en inglés se identifican como LDR, ¿verdad? Light Dependent Resistor. Entonces, bueno, aquí en los negocios en El Salvador le llaman eh, fotoresistencia, ¿verdad? ¿Ya? O bueno, algunos hasta le llaman fotoceldas, pero la fotocelda es el circuito que hacemos con una resistencia de esta, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que la podamos hallar, ¿verdad? Finalmente la referencia, ¿verdad? Digamos, esto lo pueden encontrar ustedes pues en las notas de clase y no hace falta pues mayor discusión. Muy bien, es todo, jóvenes.